los que nos visitan por primera vez, bueno, les decimos que estamos llevando un estudio acerca de la carta de los Gálatas, que creo que ha sido muy edificante, sin lugar a dudas, de mucha bendición. Dios nos ha estado enseñando cómo su palabra verdaderamente es viva, eficaz, escrita hace más de 2000 años y tiene una repercusión en toda la eternidad. Siempre, pues es Cristo mismo hecho palabra. Y el tema de hoy, pues como ustedes pueden ver, ahí lo vieron en las redes o lo vieron ahí en el anuncio, de la esclava o de la libre. Y luego la pregunta que es confrontativa, ¿de quién eres? Dice Gálatas 4:22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Hoy vamos a ver, hermanos, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo, a mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo sigue enfocado en corregir una mala enseñanza que se había infiltrado con los hermanos de Galacia. Sigue enfocado, y vimos hace 8 días cómo de manera personal él, ya como pastor, como hombre, abre su corazón y llega a decir, con dolores de parto, vuelvo a sufrir dolores de parto por la situación que están atravesando. Yo lo he pensado, no sé si tú lo has pensado, pero ¿por qué tanto enfoque, como me han preguntado, de Pablo acerca de corregir esa mala doctrina que estaban pues abrazando, que estaban permitiendo y que ya lo estaban demostrando en su manera de vivir? Ciertamente la circuncisión era un pacto de Dios con Abraham, ciertamente era algo que Dios había puesto, pero cuando hemos visto ya el estudio, y no me regreso a esto, ya hemos visto cómo Dios ahora quiere el corazón circuncidado, como lo vimos en Romanos. Y hay algo que Pablo podría ver e identificar que estaba sucediendo con los hermanos de Galacia, que estaba entrando esta doctrina, y hace 8 días dijimos que una mala doctrina conduce a una vida errónea, a una vida errónea. Mis composturas, mi postura es totalmente errónea, y esa mala doctrina de la entrada, de la puerta a ese ritualismo, a ese ritual de lo que era la circuncisión, llevaba mucho, y que era el legalismo. Y muchos hoy en día están atrapados en esa cárcel mental del legalismo. Hay mucha religiosidad, mucha, en la iglesia del Señor. No nos hemos quitado que venir el domingo somos los ángeles. Aquí pasa el dintel mágico y aquí muy ángeles, pero llega el lunes, el miércoles, el viernes, ya soy el mil máscaras, ¿no? Como hemos dicho, ¿sí? Porque nos quitamos la del ángel del domingo y nos ponemos las que verdaderamente somos. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios conoce perfectamente bien quiénes somos. Dios sabe perfectamente, y con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Por eso ese peligro, por eso esa insistencia, por eso Pablo tanto enfoque, porque él sabe el peligro que tenía una vida religiosa, una vida de legalismo. Pablo ha hecho todo lo posible para que estos hermanos de Galacia reaccionaran y regresaran al camino de la gracia. Él sufría al verlos en esa esclavitud, en esa prisión. Él sabía que estaban abriendo una puerta muy peligrosa. Y tiene un impacto hoy en el 2025, tiene un impacto muy tremendo, porque muchos se encuentran en esta prisión. Por eso es que creo que Dios inspira a Pablo a escribir, no 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, hasta la mitad del 5.º capítulo que vamos a ver de aquí 8 días, acerca de esto. Y él inicia diciendo que si alguien viene y les proclama un evangelio distinto al que él proclamó, que es la verdad en nuestro Señor Jesucristo, la gracia de él, no lo reciba, sea anatema. Él fue muy contundente, muy duro, pero muy firme. Pero ya también lo vimos hace 8 días, con terciopelo, con amor. Así es que Pablo está ocupado en eso, y ahora Pablo va a dar un giro brillante, permítanme así decirlo, en los versículos 21 al 31, que es lo que vamos a estudiar a él. Y él no les ofrece aquí en estos pasajes otro argumento legal,
sino Él va a utilizar un recurso, y un recurso impresionante, llamado y conocido por todos, que se llama alegoría. Va a utilizar un recurso para poder mostrar, ilustrar el error en el que se encontraban los hermanos de Galacia. Y qué tremendo es esto, ¿no? Porque hoy vamos a aprender, vamos a ver, y a mí me confrontó Dios, porque como quien dice, nos va a decir Dios: ¿cómo lees? Como le dijo Jesús. ¿Por qué no has visto? ¿No lo has entendido? ¿Cómo lees? Déjame decirte que una alegoría es una historia o relato, bajo su sentido literal o entre líneas, esconde y comunica una verdad espiritual profunda. Es una figura literaria, como les dije, que busca representar una idea. Y me gustó mucho este comentario: es como un cofre del tesoro que necesita ser abierto para poder entender. Por eso nos recuerda la vital importancia de que nosotros entendamos lo que Dios mismo nos ha estado transmitiendo y siempre recordando. En Romanos 15:4 Él nos ha dicho que todo lo anteriormente escrito para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, esto que fue escrito anteriormente, si nos posicionamos en la carta de Gálatas, fue para nuestra enseñanza. Pero para los Gálatas, todo lo que se escribió en el Pentateuco era para su enseñanza. Qué tremendo. Van a ver cómo Pablo ocupa la palabra para debatir, no debatir, para derribar, todo argumento, todo pensamiento erróneo. La misma palabra. Y es que, hermanos, esta historia real, profunda, que fue escrita hace miles de años, nos da mucha enseñanza. Y yo deseo y he orado para que nos dé esperanza y consuelo y poder libertarnos si nos encontramos en algunas cadenas de esas, de lo que es el legalismo. Yo quiero preguntarte y quiero decirte que esta alegoría se basa en un contraste de dos mamás, de dos mujeres. Y tú y yo lo vimos en la imagen, Agar y Sara. Pon mucha atención para que nos llevemos la enseñanza, porque debemos de aprender hoy por cuál camino ando, por cuál camino estoy transitando, en la libertad de Cristo, en la gracia del Señor, o me encuentro en el de la esclava, prisionero a muchas cosas que muchas veces no me doy cuenta. Fui tan adoctrinado, tan enseñado a ese legalismo, que muchas veces lo tengo impregnado. Y en mi hogar se transmite ese legalismo. En mi hogar se vive ese legalismo. Que Dios nos ayude y que Dios abra nuestros pensamientos, que abra nuestra mente, para que podamos ver en qué esfera de nuestra vida estamos viviendo, transitando. ¿Dónde me encuentro? ¿Verdaderamente en la libertad del Señor? Y no en el libertinaje, no confundas, El libertinaje es de Satanás. Si tú crees que engañas al Señor, no, déjame decirte que a Dios nadie lo engaña. Ya lo vamos a ver, eso viene más adelante. A Dios nadie lo engaña. La libertad que Dios nos da es hermosa, es preciosa. Ya no cargamos cadenas, ya no cargamos nada de es que tengo que hacer, tengo que decir, tengo que ir, tengo que... No. Hoy el Señor nos hace algo para reflexionar, y con una sola pregunta podemos nosotros rectificar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y eso nos va a traer una reflexión directa hacia nosotros para saber si estoy en la libertad, en la gracia, o estoy queriendo yo de tratar sumar esfuerzos para ganarme la salvación en este caso. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos? Vamos a pedirle al Señor su dirección. Señor, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias por el día que nos das y por este tiempo que permites estar aquí, Señor, abriendo tu palabra. Señor, tú que estás aquí presente, Señor, escudriña cada corazón, cada mente, y muéstrales el por qué estamos aquí cada uno de nosotros. Muestra, Señor, a cada uno: ¿por qué me encuentro aquí, Señor? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? Y Señor, en esta mañana, Señor, utiliza tu Espíritu Santo, Señor, para convencernos, para mostrarnos si es que hay error, si es que hay desviación,
si es que hay un malentendido en lo que tú, Padre, deseas y anhelas de un hijo tuyo, Señor. Corrige nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en la libertad tuya, esa que nos enseñaste, esa que modelaste tú, Padre. Padre, usa mi vida. Seas tú mostrándote a través de la enseñanza de hoy, Padre. Te ruego por mis hermanos y por los que nos escuchan y escucharán. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú respondas la pregunta de ¿en qué camino ando? ¿En la gracia de Dios o en el legalismo? Vas a poder identificar hoy, mediante lo que la enseñanza, cómo está mi vida. Pablo desarrolla una manera muy hermosa de ilustrar esto, como se los dije, con una alegoría, y nos dice que ser de la esclava es ser de la carne, ser de la libre es ser del espíritu. Y dice Romanos 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es tremendo, hermanos, esto es tremendo. Ya después en el capítulo 5 vamos a ver cómo Pablo va a empezar ya con una practicidad, así lo digo, de vida cristiana, una vida ya enfocada a tu vida real. Iba a decir que manifiestas son obras de la carne, y empieza a decir, pero esto, hermanos, el legalismo es una vida en la carne, no es una vida en el espíritu, y es algo que daña mucho, pesa mucho, lastima mucho, hiere y nos deja prisioneros, y ahí nos mantiene, ahí nos deja. Dios nos tiene que sacar de ahí con su palabra, hermanos, con el Espíritu Santo. Pablo quiere enseñar a los Gálatas que la ley no se puede mezclar con la gracia. Son dos caminos totalmente diferentes. Uno conduce a la esclavitud y el otro a la libertad. Un camino tiene como base la confianza en las obras humanas, y el otro tiene puesta la confianza únicamente en la obra de Cristo y su gracia. Por eso la pregunta inicial de la enseñanza: ¿de quién eres? ¿De la libre o de la esclava? Y ya con esto estamos teniendo un entendimiento hacia dónde quiere llevarnos Dios. ¿De cuál eres? ¿De la libre o de la esclava? Hermanos, y tú y yo sabemos para qué fue puesta la ley, para qué llegó la ley: para mostrarnos qué era el pecado y para dirigirnos hacia Cristo. Y Cristo cumplió la ley, pero ahí llegan las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, los falsos maestros, y nos conducen a eso. Y muchos caemos en eso, caemos en una cárcel mental donde tengo que ir, y quiero ser tengo que ir a tal lado, de tal manera, en un sacrificio, para que me sea contado y para que yo asegure mi salvación. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Tengo que dejar de comer tal cosa, tengo que vestirme tal forma, tengo que ir, que me pongan una muestra, una señal. Hermanos, con todo el amor y con todo el respeto lo digo, todos salimos de ahí, pero necesitamos identificar. Hoy hay otros tipos de legalismo, desde luego las faldas largas y muchas cosas más que no quiero abundar. Quiero que entendamos la gracia de nuestro Dios. No es que andemos de mala manera de vestir, de una manera prudente, como el Señor nos manda, pero tenemos que ver que lo que yo haga externamente, no va a abonar a mi salvación. Lo hago ya porque tengo la fe, eso es distinto. Y porque Santiago dice: muéstrame tu fe, ¿cómo? Con tus obras. Y sabes una cosa, cambia nuestra mente. Yo estoy hecho como el Señor para hacer obras, pero no para ganar, es porque soy. Y eso es lo que hay que entender, y este es el dilema, y la alegoría eso nos va a enseñar. Y por lo tanto permíteme mostrarlo en 3 puntos. Vamos a ver la presentación de la alegoría, primer punto. Vamos a ver la explicación de la alegoría, segundo punto. Y el tercer punto, la aplicación. La aplicación de la alegoría. Vamos al versículo 21, por favor, si son tan amables, y vamos a iniciar. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículo 21. Decidme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es hasta el versículo 23, pero quise leerlo hasta ahí para que vayamos ya teniendo el hilo conductor. Pablo usa un recurso, como se los dije, alegoría, para dar a entender una profunda verdad espiritual que apoya y confirma todo lo que ha venido enseñando a los Gálatas. Me sorprende porque Pablo utiliza la misma palabra de Dios, de lo que es la Biblia, para enseñar. Él no está manipulando, él no quiere andar tratando de convencer con algo que él cree, que piensa, que considera. Él usa la palabra de Dios y de una manera muy rápida, muy fácil de entender y comprender. Y contiene una gran enseñanza, no solo para los Gálatas, para nosotros en la actualidad. Pablo comienza con un desafío hacia ellos, directo para los Gálatas. Yo creo que para ti y para mí también, porque les dice: al leer la palabra de Dios, ¿cómo la lees? ¿Cómo la lees? Porque Pablo le está diciendo, fíjate en el versículo 21 que estamos leyendo, sí es 21, ¿verdad? Sí, dice: decidme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Fíjate, menciona dos veces la ley, ponme atención, dos veces la ley. Tiene dos sentidos. El primero es cuando les dice, ¿quieren estar bajo la ley? Él se está refiriendo al sistema ritualista de la ley. O sea, ¿tú quieres estar bajo ese sistema ritualista de la ley? Y el segundo, entonces no has oído lo que dice la ley. Y esto se refiere ya al Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco, hermanos? Los 5 primeros libros de tu Biblia. Los 5 primeros libros, ¿sale? A eso, entonces ya vemos los dos sentidos en los que Pablo les está hablando. En particular les está refiriéndose de inmediato. Ellos sabían a lo que Pablo les está diciendo. En términos prácticos, ustedes que quieren vivir bajo el sistema religioso de la ley, ¿no han escuchado lo que las escrituras enseñan en el sentido de esta frase? ¿No han entendido lo que la ley dice? Fíjate, es un desafío bien tremendo, ¿no? Porque es algo que, hermanos, nos desnuda. A veces decimos, no, es que yo ya la verdad tengo un conocimiento, no, ya, más grande. Y tú mientras entre más lees te das cuenta que menos conoces, ¿o no? Entre más lees te das cuenta que menos conoces. ¿Por qué? Porque tú, y ahorita como Pablo les está mostrando a los Gálatas, ¿a poco no te habías dado cuenta? Tú que estás ahí, tú que quieres seguir a los ritualistas, tú que quieres decir y que te quieres comportar como un judaizante, ¿a poco no has leído? Si es lo que día y noche. ¿Saben que hasta el 2025, del día de hoy, siguen estudiando la ley? Día y noche, metidos ahí, ellos ahí. Pablo, en este desafío que les hace, pues es tremendo, hermanos, es confrontativo, porque acuérdate que los Gálatas venían de ese estirpe, eran gentiles, y ellos no tenían tanta familiaridad como tenían los judaizantes con el Pentateuco, pero pues claro, pues querían ser parte de. Entonces, como los judaizantes los querían endulzar en el oído y les decían, oye, está bien, ya creíste en Cristo, pero ¿quieres ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres ser verdadero hijo de Dios? Circuncídate. De verdad, sí, si no, no eres. Imagínate que si se dan cuenta de la agresión que le están haciendo a lo que dijo el Señor Tetelestai. ¿Se acuerdan qué es Tetelestai? ¿Qué es? Consumado es, hecho está, pagado está, ya no se debe nada. Imagínate, esa palabra derriba todo esto, todo. Qué paciencia de Pablo para estar explicando 5 capítulos, qué paciencia, qué amor para estarle enseñando a los Gálatas. Estás mal, estás mal. Fíjate cómo le dice, Pablo les está haciendo recordar y les está trayendo a la mente, por eso utiliza esta figura. Estamos en la presentación de la alegoría. Y luego les hace una pregunta en el capítulo 3, versículo 2, para que nosotros reforcemos nuestra memoria de lo que ya vimos, que explicó muy bien mi hermano Víctor, y dijo, capítulo 3, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu, cómo dice, hermanos? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe?
fíjate, desde ahí tú pudieras decir, esto ya está bien claro. O sea, esto ya tendría que haber entendido, pero ¿qué crees? Hay muchos Gálatas hoy, en el 2025, que se han dejado influenciar, han sido adoctrinados de tal manera que todavía tienen esa cárcel, esa mentalidad del legalismo. Son prisioneros de eso. Es necesario que el Espíritu Santo, con amor, con lazos de amor, nos diga, ¿cómo recibiste? ¿Cómo recibiste? Y por eso muchas veces dudas de que el Espíritu Santo se mueva en la iglesia, manifieste, haga obras de sanidad en su voluntad. Ya estudiamos Corintios, en orden, en orden, en orden. Todo es un orden, todo. Pero por eso muchos hoy dicen, hoy el Espíritu Santo ya no hay manifestación. No, hermanos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, que Dios nos ayude a entender, que Dios mueva nuestro corazón. A lo mejor estamos en una postura así rígida, que sea el Espíritu Santo que nos convenza, no alguien, no un hombre, que sea el Espíritu Santo. Pablo les confirma que él llegó con esta pregunta que les hace en el capítulo 3, versículo 2 que acabamos de leer. Él les está confirmando, yo llegué a predicarles el Evangelio de Cristo, la gracia del Señor, la libertad de Él, lo que hizo el Señor. Yo no les enseñé a que te tenías que circuncidar, a que te tenías que ir a la fiesta de los panes de levadura, a que tenías que ir a la fiesta del Yom Kippur. Sucede en la actualidad. Yo lo que quiero es que te entregues al Señor, que conozca tu vida verdaderamente y que haya un cambio real en tu corazón. Por eso Pablo los confronta y les dice, ¿ustedes quieren estar bajo la ley? Pero ahora escucha lo que le dice en el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Sabes qué? Los judaizantes alegaban ser descendientes de Abraham. Ellos se jactaban de ser descendientes de Abraham. Tenían derecho a recibir las bendiciones de Dios hechas a Abraham. Por esta razón exigían a los creyentes gentiles que se circuncidaran para que estuvieran dentro de las bendiciones de Dios, para que se contemplaran, para que fueran y formaran parte de esto. Pero hay que entender, porque Pablo, fíjate qué sabiduría de Dios. Abraham tuvo 2 hijos. Está bien que si fueras descendiente de Abraham, y si fuera así como Dios lo había, pues todos seríamos de esta manera. Como ahí se derriba el argumento de los judaizantes. Necesitaban entender que lo que dice, no vamos a ir, Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pero ¿qué dice versículos antes? ¿Se acuerdan qué les dice? ¿Se acuerdan cuando ellos están peleando porque son unos judíos, porque nosotros somos del linaje de Abraham, descendientes de Abraham, nosotros venimos de eso? Y les dice, Jesús los confronta, les dice, si fueran del linaje de Abraham, si fueran de ahí, ¿por qué me quieren matar? ¿Se acuerdan? Juan 8:30, léanlo en sus casas, en adelante. ¿Y qué hacen? Se enojan. Dice, cuando Jesús los confronta, ¿ustedes son hijos de quién? Díganlo, no tengan miedo. ¿Hijos de quién? Del diablo, les dice. Por favor, no pierdan el sentido de esto, porque Jesús nos estaba enseñando 2 caminos, 2 hijos. ¿Se entiende? Por favor, mucha atención. 2 caminos, 2 hijos. ¿Se entiende? Entonces, un descendiente es de la esclava, llamado Ismael, y el otro de la libre, que se llama, ¿cómo se llama ella? Sara. ¿Y quién era su hijo? Isaac. Esta es la primera diferencia que hace Pablo, y quiere contrastar aquí esto. Algo que son descendientes de Abraham, está bien, pero ¿de qué hijo vienen? ¿De qué hijo vienen? O sea, ¿a cuál sigues? ¿De cuál eres? Dice el versículo 23, Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, ¿por la qué? Por la promesa. Hermanos, yo sé que este relato es muy conocido por todos, pero tiene unas riquezas tremendas, abundantes. Este relato de Génesis lo hemos estudiado, lo hemos leído,
Y Pablo con la misma palabra derriba argumentos y muchas posturas erróneas que hasta el día de hoy se ven muy afianzadas, arraigadas en los corazones. Y yo quiero que vayamos a Génesis 16 y por favor acompáñame para que tú lo leas, pero solamente escucha lo que te voy a leer para que tú recuerdes, porque antes de ir a Génesis 16 recuerda que Dios mismo ya le había prometido a Abraham que haría de él una gran nación. Eso está en Génesis 12:2. No vayas, yo te lo voy a leer. Y haré de ti una gran nación, grande. Dios le está diciendo a Abraham, haré de ti una gran nación, grande. ¿Qué está implícito aquí, hermanos? Pues que tendría descendencia, es decir, que tendría, ¿qué? Hijos. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero me detengo antes de ir al 16, porque estoy haciendo un resumen, por favor. Me gustaría que estudiáramos, algún día estudiaremos Génesis también, pero quiero decirles, del Génesis 12 al Génesis 16, pues pasó un tiempo pues obviamente por obviedad y pues lo entendemos. Y pasó en Abraham y en Sara lo que pasa en ti y en mí muchas veces, la desesperación. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Pero ¿y cuándo vendrá? ¿Y cuándo abrirás la puerta? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y pues ¿sabes qué pasó? Se desesperó Abraham, llegó la impaciencia y quería la respuesta rápida. Y entonces en Génesis 15:2 respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, descendencia, y aquí será mi heredero, ¿qué? Un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él, ¿qué, hermanos? ¿Qué vino a él? Palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. ¿A quién se refería? A él. Ok. Sino un hijo tuyo será, ¿quién? El que te heredará. Y luego maravilloso versículo 6. ¿Y qué dice? Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado. Ya tenemos el contexto, ya tenemos lo que está pasando, lo que está sucediendo en Abraham. Ya vemos su inquietud, su impaciencia. Pues recibió la voz del Señor, le dijo: vas a ser padre de naciones, vas a tener descendencia grande, vas a tener prole. Eso significa. Vamos al capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, con M todavía, no le daba hijos, y ella tenía una sierva, ¿qué? Egipcia, que se llamaba. Ay, hermanos, cuántas Agar hay en nuestras casas. No me refiero a mujeres. Bueno, cuántas cosas de Egipto hay en nuestra casa. Es necesario hacer limpieza en el corazón. Por favor, no se malentienda, no vayan a decir: el pastor dijo, quema eso y allá es este. No, por favor, quitemos ese. Hay muchas cosas. Hemos salido de Egipto, pero hay cosas que traemos de Egipto. Y todavía traemos la añoranza de Egipto. ¿Se entiende, verdad? Sí saben lo que me refiero, ¿verdad? Espiritualmente. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Fíjate, pon en tu mente estéril. Punto 1. Te ruego pues que llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham, ¿qué? El ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de ¿cuántos? De 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y Abraham se negó porque dijo: eso está prohibido. Ay, varones, cuántas Agares hay allá afuera. Que Dios tenga misericordia. Y él se llegó a Agar, porque pues a quién le han dado pan que llore, ¿verdad? Dice el dicho. Algún día te vas a arrepentir y vas a estar allá como dijo: Padre Abraham, Padre, manda. Tuviste tu oportunidad. Dios hable hoy, hermanos. Dios hable hoy. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. No me quiero meter ahí, pero porque no me va a dar tiempo, pero hay muchas enseñanzas ahí, muchas situaciones, hay mucho desprecio muchas veces hasta de las que están trabajando con nosotros y cosas como eso. Ay, ay, ay. Que Dios nos ayude a ser sabios, a ser respetuosos, a ser honrados, porque el espíritu de Agar todavía se hace presente en estos años. Son bien rebeldes.
Hay que respetar, qué bueno que estamos en la gracia para poder entender esto. Porque ya cuando llegué, ya hemos revisado y ya hemos estudiado Colosenses, cómo nos manda a nosotros los empleados a respetar, a ser buenos mayordomos, a respetar a mi jefe, a honrar, a cuidar mi trabajo. No me quiero meter, me sigo. Versículo 16, 15, ese fue un paréntesis porque lo traigo. ¿Por qué? El Señor sabe. Versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar. ¿Cómo se llamó? Era Abraham de edad, ¿de cuántos? 86 años. Y cuando Agar dio a luz, cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué quiero nada más dar algunos comentarios aquí importantes de esto? Porque hay un intento desesperado por cumplir por sus propios medios la promesa de Dios que Dios había hecho a Abraham. Hay un intento desesperado del hombre. Y muchas veces eso sucede. Señor, este negocio que abrí, Padre, y que ya lo inauguré, por favor bendícelo. Dice el Señor, ¿yo te dije que lo abrieras? ¿Te dije que lo hicieras? Señor, ya me casé, por favor bendice mi matrimonio. ¿Te dije que ese era para ti? Pero Señor, tu palabra dice que dos se unirán y que dejarán a su padre y madre. Sí, pero cuando somos del pueblo tenemos que estar escuchando las enseñanzas, tenemos que tener sabiduría, y estos son ejemplos muy sencillos, pero hay muchas cosas en que el hombre se enfoca en querer añadirle ayuda a Dios. ¿Y sabes lo que haces? Es hacer a un lado a Dios. Haces a un lado a Dios. Haces a un lado a Dios y tú te crees más sabio, más entendible, más inteligente, y tú dices, no, pues yo me las puedo. Yo tengo todas las aquí, yo sé hacia dónde vamos. Esto es camino seguro, porque yo estudié, esto me dedico y a esto. Sí, lee Josué, lee la batalla de Jael, cuando creía que ya podían derrotar fácilmente. Hay muchos ejemplos. No confiaron en la promesa de Dios. Habían pasado 10 años desde que Dios le prometió una descendencia numerosa, pero eso no valida lo que hicieron. O sea, el tiempo de Dios, hermanos, esperar al tiempo de Dios es lo que más aflige al corazón humano, ¿no? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero por eso es la fe y por eso es la esperanza, y por eso nos tenemos que estar metiendo en la palabra para confiar en Él. Pues el Señor hará, yo hago lo que me toca hacer, sí, desde luego, porque la soberanía de Dios no exime lo que me toca hacer a mí, desde luego, sí. Pero no es para que yo lo ayude, no es para que yo, por medio de lo que yo hice, lo gane, lo logre. No, es la gracia de Dios y tener esa fe. El hijo de la esclava nació según la carne, dice Pablo en versículo 23, es decir, por la voluntad humana, por méritos humanos. Fue completamente decisión de ellos. Tomaron el asunto en sus fuerzas. No consideraron a Dios, ni sus promesas, ni el poder de Dios, sino que elaboraron un plan dejando fuera a Dios. Y vieron que según ellos realizada la promesa de Dios, vieron que según ellos ya se había realizado la promesa de Dios por sus esfuerzos. Qué ejemplo, ¿verdad, hermanos? Qué enseñanza. Y este nacimiento, dice Pablo, que es según la carne. Ese es el hijo de la esclava, Ismael. Representa a todos aquellos que por medio de esfuerzos humanos, por medio de sus propias fuerzas, quieren alcanzar las bendiciones de Dios. Ya leí 40 veces la Biblia, no, ya seguramente me va a caer la bendición, no. Y cosas como esas, infinidades de cosas que le atribuimos valor, que le atribuimos mérito a lo que estoy haciendo. Ya ayuné 22 días, seguramente ya me va a responder el Señor, y el Señor te dice, no, no era para eso, ni siquiera te escuché. Le atribuimos tantas cosas, tanto mérito a lo que hacemos, a lo que sabemos, a lo que decimos, que hacemos a un lado a Dios, cuando es su gracia, cuando verdaderamente es su amor, lo que tenemos que conocerlo. Y no es que no deba de leer, ojo, porque ya decir, no, el pastor dijo, ¿ya viste, mamá? ¿Ya? ¿Y tú qué me quieres poner a leer? No, es que cuando te nace, cuando tú ves lo que hizo Cristo en la cruz, ¿cómo te vas a resistir a una obra tan hermosa de amor? Y cuando tú entiendes lo que eras antes, ¿de dónde te sacó el Señor?
brazos, con lazos de amor te sacó y te tiene aún con vida y te tiene aquí presente escuchando y te tiene aquí. Dices, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más, pero no para engordarme de conocimiento ni de sabiduría. Quiero conocerte más para agradecerte más, para rendirme más. Hermanos, querernos justificar, querer tener méritos para lograr algo, para obtener algo de Dios, eso es legalismo. Y ese legalismo tiene su esperanza en lo que alguien pueda hacer por él mismo. Tiene esperanza y confianza en lo que ellos mismos logran. ¿A poco no has oído? Yo hice esto, yo logré. ¿Te das cuenta lo que logré? Por mi esfuerzo, ¿ya viste lo que logré? Mira, mira cómo están. Mira la casa que tengo. Este es por mi esfuerzo. ¿Sí o no? Hermanos, así son. Así éramos. Yo hice esto. Y Dios viéndote de lejos. No. Ahora, hermanos, esto es lo que representa a Ismael. La gracia y las promesas de Dios no son suficientes. Se necesita esfuerzo humano. No depende de Dios. Eso es vivir según la carne, dice Pablo. Veamos el hijo de la promesa. ¿Les parece? El hijo de la promesa nació de una manera distinta. Escucha, aproximadamente, no sé, unos años después, 13 aproximadamente, después del nacimiento de Ismael, Dios confirmó su promesa a Abraham. Acompáñame, Génesis 17, versículo 15, por favor. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás, ¿cómo? Sarai más. ¿Será? Ya no me detengo porque ya lo estudiamos con Víctor muy bien. Sara será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella, ¿qué dice, hermanos? Hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué pasó con Abraham? Se rió. Hubo una manifestación como algo de que dice, ¿cómo va a ser? ¿No sabrá Dios cuántos años tiene mi esposa? ¿Y yo? ¿No ha visto cuántos tengo? Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué estaría dando a entender Abraham con esa frase? Que le estaba atribuyendo a Ismael la promesa. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta? ¿Sí están aquí, iglesia? ¿Sí están aquí? Bueno, no se me duerman, Los que están dormidos, bueno, pues ya algún día les llamará el Señor. ¿Te dormiste? Y luego fíjense, respondió, versículo 19, Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo, y llamarás a su nombre, ¿cómo? Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 20, para que Dios dice, pues mira, yo te he visto, sé quién eres, Abraham. Ahí te va. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré una gran nación. Ya nos tocará estudiar Génesis, porque eso está tremendo. El Ismael de hoy sigue luchando contra el Isaac de hoy. Lo vamos a ver al ratito. Pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos, en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, no con la ayuda del hombre. Y lo que quiero demostrar aquí, no yo, sino Dios que nos demuestra, es de que le pone unas circunstancias muy difíciles de lograr entender en nuestra mente, porque nosotros siempre nos regimos por la obviedad o por pues es obvio, mira, esto es claro. ¿Y a qué me refiero? Sara tenía 90 años. ¿Abraham cuántos? 100. Humanamente, doctores, humanamente se podría tener un hijo a esa edad. Humanamente. No, sería muy difícil. Bueno, ¿quieres más difícil? Sara era
¿Humanamente se podría? Contesten. No, no, no. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos impresiona. Nos impresiona porque Dios no tiene tu lógica ni mi lógica. Dios no tiene sus tiempos ni mis tiempos. Para lo que al hombre era imposible, Dios dijo: ábrase el mar. Y se abrió. Para lo que Dios es posible, el hombre lo ve como imposible. Señor, tiene tantos días de muerto, ya huele mal, ya no te acerques. Lázaro, párate, ven, sal. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, pero esto es con fe, hermanos. Esto es con fe, por eso Dios y cumple sus promesas. ¿Quieres ver? Génesis 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara, ¿qué dice el versículo 2? Concibió y dio a Abraham, ¿qué? Un hijo en su vejez, en el tiempo de Dios que le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo le llamó? Isaac. Versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Ahí está. No me regreso, pero versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Este es el cumplimiento de la promesa. Y tal como Dios siempre se ha mostrado, hermanos, rompe todos los esquemas, rompe toda la lógica de nosotros. Por eso el nacimiento de Isaac es sobrenatural. Por favor, escucha. ¿Por qué es sobrenatural? Porque se necesitaba la intervención divina de Dios para que naciera Isaac. Y por favor no pienses, porque puedes malinterpretar y pensar que entonces Isaac nació como Jesús. No, no. Jesús es una obra suprema del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué tiene que haber una intervención divina, pastor? ¿Cómo es que sé que Dios intervino? ¿De qué manera intervino en Sara o en Abraham? ¿Cómo fue que lo logró? Hebreos 11:11, por favor. La Biblia nos enseña. Por la fe, también la misma Sara, que dice, siendo que estéril, recibió, ¿qué, hermanos? Fuerza. Ahí está la intervención divina. ¿Para qué? Para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se dan cuenta de la intervención de Dios? ¿Sí se dan cuenta o no? Ahí está, es diferente de nuestro Señor Jesucristo, pero también Dios obró ahí. Este hijo que nació según la promesa representa entonces la fe verdadera. La verdadera salvación representa a aquellos que han depositado su fe únicamente en Cristo para salvación, porque nadie puede ser salvo, escucha, sin la intervención divina. Nadie. No, es que yo soy salvo porque yo puse, ¿qué puedo decir? No quiero ofender, pero no, yo puse cualquier cosa para esta obra. No, es que yo seguramente soy salvo. ¿Sabes a cuántos he ayudado? Eso sí lo puedo decir. ¿A poco no lo han oído? ¿Sabes a cuántos los he ayudado? No sabes. Es más, mira, nada más porque me estás preguntando, pero no debería yo de decirlo. Pero parte de mi sueldo se va a Casa del Árbol. Para los que nos escuchan, Casa del Árbol es el asilo de ancianos. Y cosas como esas, entonces ya tengo el cielo ganado. De hecho, yo soy uno de los hijos favoritos de Dios. No, hermanos, ¿cuál es la intervención divina en ti y en mí para que tú y yo seamos salvos? ¿Cuál es? Díganlo. La obra de Jesús. Pero ¿quién intervino en ti y en mí? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Nos convenció ¿de qué? De juicio y pecado. ¿Se dan cuenta? Nadie puede decir yo soy salvo por esto, por aquello. Nadie, no. Es Dios mismo, es Dios siempre interviniendo, es Dios y su gran amor. Nadie puede hacerse salvo por sus propios medios. Nadie puede hacerse libre tampoco o salvo al amparo de esfuerzos humanos. Solo la gracia de Dios puede hacer esto posible. Y es la gracia de Dios la que nos sostiene también. Ya somos salvos, pero es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿Se entiende, verdad? Así es que, hermanos, eso es vivir con fe. Eso es mirar a Dios y darle gracias por su gracia. Yo quiero que escuches me gustó este comentario de alguien.
Dijo, el cristianismo es estar plenamente convencido de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Es decir, para que podamos entender y confiar en sus tiempos, saber que Dios no necesita nada de nuestro esfuerzo para obrar conforme a sus propósitos de salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende o no? Sí, es clarito. Dios es soberano, hermanos, gobierna con todo poder. Él cumple lo que dice, Él cumple sus promesas. Por lo tanto, Isaac representa a todos aquellos que han nacido de arriba, por la voluntad de Dios y no por la voluntad del hombre. Y sabes, estas dos líneas de descendencia de Abraham, dos caminos distintos, hermanos, es muy claro cómo Abraham les está dando, les está ilustrando con toda paciencia, con todo amor, para decirles de cuál desciendes, de cuál eres. Porque la libertad solamente viene a través de la fe, que representa a Isaac, que representa a la libre. Ahí es donde estamos anclados, ahí es donde yo te enseñé, ahí es donde yo un día te proclamé la bendita palabra de Dios, donde te dije, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? No, Pablo, mira, yo estoy seguro que me voy a quedar. No, ¿sabes a dónde? Si no tienes a Cristo en el corazón, te espera el infierno. Ay, Pablo, ¿cómo crees? No, así es. ¿Y qué necesito hacer? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, le dijo al carcelero. Amén. Vamos al punto 2, la explicación de la alegoría. ¿Traen tiempo? No, me voy a apurar. Versículos 24 al 27, por favor. Lo cual, dice Pablo, es una alegoría. Acuérdate de dónde venimos. Se desprende de que Pablo les dice, Sara tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Y ahora dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte, ¿qué? Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene. Vamos a explicar la alegoría. Pablo lo dice. Fíjense, me encanta mucho cómo lo leemos así, pero yo quisiera ponerle el énfasis que me imagino que Pablo le puso. Porque imagínate al estar escuchando, y seguramente había judaizantes ahí, y que le dijeran, el monte Sinaí es el de la tierra, ese Jerusalén físico es de la esclava. Imagínate el ardor de ellos, si eran celosos, ya lo vimos que eran celosos, celo malo, ¿se acuerdan? Imagínate, ¿cómo que de la esclava? Sí, no, imagínate, todo lo que está explicando Pablo. Pablo dice, esto es una alegoría, te estoy tratando de hacer entender mediante estas dos figuras que tú perteneces a un pueblo libre, santo, por gracia. Pablo quería que se entendiera que esto, que usaba imágenes de una historia real, que ellos conocían del Antiguo Testamento, bueno, el Pentateuco para ellos, de la ley para ellos, eran hechos verídicos, pero esos hechos verídicos Pablo los está usando para ilustrar, para enseñar una verdad profunda, espiritual, una verdad que nos trae libertad, hermanos. Ya no nos ata la religiosidad, ya no nos ata el estar ahí, el asistir, el ir, el todos los domingos estar ahí, ir y sanar nuestra alma pecaminosa cada 8 días y a través de un rito que no es establecido por el Señor de esa manera. Y ahí íbamos y estábamos. No, el Señor nos ha dado la libertad, pero una libertad en una conciencia y en una mente nueva y renovada, transformada, en la que me dice el Espíritu Santo, no está bien lo que estás haciendo. No está bien lo que dijiste, no está bien lo que has hecho. No está bien que te comportes de esa manera. Esa es la transformación, ese es el cristianismo real. Pero para nosotros es más fácil ir y cumplir con todo lo que está establecido, con todo lo que es como regla, con todo lo que es costumbre, con todo lo que es tradición. Es más fácil eso. Es más difícil cambiar el corazón,
cambiar verdaderamente, y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero yo empiezo a caminar hacia adelante, y ayer hubo una frase hermosa que me pareció maravillosa y que dije, la voy a ocupar para una prédica. Ya saben cuál, ¿verdad, jóvenes? Baja un pie de la cama y ya estás avanzando. Y es verdad. A veces estamos así pasmados y entonces no, ya tengo que hacer esto. No, 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 muévete hacia adelante con el Señor en su gracia. Pablo está mostrando cómo estas dos mujeres representan dos pactos. Eso es lo que quiere decir, dos pactos. Y la alegoría que está diciendo en esta palabra, pues lo que quiere decir pacto en griego quiere decir un contrato, pero no un contrato como conocemos. Es un contrato celestial que viene del Señor. Uno que es en la carne y otro es en el Espíritu. Uno que el Señor sella con nosotros, con su Espíritu Santo. Y estas mujeres representan esos dos pactos. Agar y Sara representan eso. Agar representa el pacto de la ley dada por Dios a su pueblo en el monte Sinaí. Y tú lo vas a leer en Éxodo 19 al 20. Y si lo has leído, vuélvelo a leer. Porque a lo mejor tu pensamiento, tu acción, tu conducta siempre ha sido legalista y no te das cuenta. Y no te das cuenta y quieres mostrar, quieres aparentar, quieres ser visto como un super cristiano. Y no, lo que Dios quiere es un corazón humilde, sencillo, apacible, amoldable. Un corazón que sea verdaderamente transformado por el Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Agar era una esclava y en la cultura de aquellos tiempos era la condición de la madre. Y sabes una cosa, en aquellos tiempos, perdón, me adelanté, la condición de la madre determinaba la condición del hijo. Es decir, si Agar era esclava, su hijo, y si la libre, que es Sara, era libre, su hijo, eso determinaba. Una esclava no podía dar hijos libres, por tanto Agar genera lo mismo que la ley, esclavitud. Por lo tanto, todos los que quieran estar bajo la ley se están poniendo a sí mismos bajo esclavitud, y todos los que intentan por sus propios medios nunca alcanzarán la justificación. Yo no puedo comer eso, está prohibido. No, yo no como de animal de pezuña, ni de esto, y no, está prohibido, ya lo viste y lo dice. No, no. Y uno tiene que ser paciente y enseñar y esperar. Romanos 14, y empieza así, y dice el Señor Jesús, dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Y con eso, ¡pum! Pero qué difícil. No, yo soy de los fieles. A mí no me haces abrir la boca por eso nunca. Yo sí soy bien fiel. Ay, hermanos, no, ¿cuándo? No, yo no toques eso es impuro, ¿no has visto? Hermanos, no estoy hablando a la ligera, estoy hablando con conocimiento de causa. Estoy hablando con eso. No, yo no puedo ir a los velorios, Estoy hablando con conocimiento de causa. La ley bien impregnada. Y claro, esa ley tan impregnada se transforma en un comportamiento de esa manera, duro, rígido. ¿Se entiende? 2, 3. Esperamos, seguimos. Qué bueno, nos quedan varios capítulos. Y esto representa, hermanos, la condición actual de los judíos en Jerusalén. ¿Cuál? Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Tú analiza, ve a ese pueblo. Siguen esperando al Mesías, siguen, y ahí están, y de día y de noche, y ahí están, y tú los ves, y ahí están estudiando la ley, y ahí están. Eso representa la Jerusalén de la tierra aquí. Hermanos, nuestros ojos no deben de estar puestos sobre eso. Nuestros ojos deben de estar puestos en el cielo. Ahorita vamos a ir. La Jerusalén en los tiempos de Pablo, junto con sus hijos, es decir, con sus habitantes, estaban en esclavitud al seguir ese sistema religioso de la ley. Estaban esclavizados igual que Agar. Y por eso dice, y el monte Sinaí, porque era en Jerusalén donde se enseñaba a guardar la ley. Era el centro. Ahí era el centro de la enseñanza. Hermanos, en los tiempos de Pablo precisamente era donde se había rechazado al Mesías. Era ahí donde se había rechazado al Mesías.
y con ello rechazaban la gracia que venía con el Mesías. Salud. Preferían seguir el cambio esclavizante de la ley en vez de la gracia y la libertad que traía el Redentor. Confiaban en sí mismos, se creían justos por ellos, y esto es lo que provocaba un sistema religioso. ¿Se acuerdan de esa parábola del fariseo? ¿Se acuerdan? Cuando dice: gracias, Señor, porque no me has hecho como este adúltero. No soy como los otros, yo diezmo, yo ofrendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y lo hago de esa manera porque tengo que darle un énfasis, porque Jesús era lo que... Lean Mateo 23, escudriñenlo, medítenlo, analícenlo, y van a ver cómo Jesús se enfurece y va con todo. Con todo. Hipócritas, sepulcros blanqueados, les dice. Por fuera muy relucientes, pero por dentro... ¿Se dan cuenta por qué Pablo tiene esa intención? Y qué bueno que nos llega la carta. ¿No dicen amén, hermanos? ¿No? Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Quiero decirles algo muy contundente. Ningún verdadero hijo de Dios creyente pertenece a la Jerusalén terrenal. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, nosotros pertenecemos a algo más hermoso, y por fe lo cantamos, como decía mi hermano Víctor. O sea, nos viene a la mente y nos limita la mente, pero con lo que vemos y estudiamos y leemos, ve el versículo 26: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Esto significa que la vida que ahora tenemos los creyentes es también de allá arriba. Desciende de ese Sión, no del monte Sión, del Sión de arriba, de la Sión de los cielos, donde está nuestro Señor, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de una manera sobrenatural. Esa es la obra mayor que hace Dios en los hombres, y cuando digo hombres hablo acerca de mujer y hombre. Esa es la obra sobrenatural más grande. Lo que yo era antes ya no lo soy. Eso era, y tú y yo sabemos, mi comportamiento de antes ya no lo es. Esa obra sobrenatural, hermano, atiende el llamado de Dios, atiéndelo. Esta es la libertad que Dios nos ha dado. Esto es hermoso. No sigas atado. No creas que eres libre si estás fuera del Señor. ¿Sabes qué eres? Eres preso del pecado. Estás ahí, enganchado en el pecado. Dios viene a cortar, viene a libertarnos para que seamos ahora pertenecientes a la Jerusalén celestial, a la de arriba. Ella es libre y no está sujeta a las obras de la ley. Da hijos libres, libres de la condenación de la ley, libres de estar bajo un sistema religioso que nuestro Redentor precisamente vino a romper, vino a quitar, vino a limpiar. Cristo, fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Ya lo estudiamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿cómo? Maldición. ¿Quién se hizo maldición? ¿Pero por qué se hizo maldición? Porque en la ley estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Maldito todo que es colgado en un madero. Él cargó con todo, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo. Él asumió todo. A Él es al que le debemos toda nuestra gratitud. A Él es al que le debemos todo nuestro gozo. A Él es al que le debemos la libertad, no lo que hacemos, lo que decimos. A Él, no, ni a un partido político, por favor. No tengas esperanzas. Ay, que viene el sí, este. No, tus ojos deben de estar en Cristo. Hermano, si eres creyente, sé sabio. Deja de estar defendiendo y debatiendo y discutiendo por algo que no tiene nada eterno. Nada eterno. Debate y quieres por alguien que se está perdiendo en su alma, y ve y dile: oye, hermano, no, tranquilo, espérate, no, estás mal, esto no es así. Mira, Cristo vino a morir, Cristo vino a libertarnos, Cristo vino a dar paz. Pero hoy somos unos políticos pero excelentes. No sabemos, y criticamos, juzgamos, señalamos, y ahí estamos combatiendo y discutiendo. Dios nos dé sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Gloria a Dios.
A esta Jerusalén celestial pertenecemos nosotros. Nuestro hogar está en el cielo. Fíjate cómo dice Hebreos 12, versículos 18. Por favor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que se han acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. ¿Están aquí, iglesia? Y léanlo. Al monte de Sión. ¿A dónde? A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál? Jerusalén celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, estén aquí presentes. Vean esto, lo que el Señor está confirmando, lo que estamos diciendo y lo que está plasmado en las Escrituras. No, nosotros no estamos aferrados a un monte que podemos palpar, que podemos ver, que podemos ir a hacer lamentos ahí en un muro que ya. No, nuestra vista, nuestros ojos, nuestro corazón, todo está allá arriba. Todo. Y yo sé que en este mundo, claro, caído, claro, de pecado, claro, injusto, claro, se sufre. Pues el Señor nos los dijo. Se sufre, claro, porque pues es un sistema caído, totalmente corrompido. ¿Qué esperamos de eso? Pero es ahí donde Dios nos da la esperanza, la fortaleza, la paz para poder sostenernos. Fíjate cómo lo dice Hebreos 11, versículo 8, por favor, me voy a apurar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque ¿qué? Esperaba, ¿qué, hermanos? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. No, mi casa es la de aquí y yo la estoy construyendo y yo la tengo así y yo me voy a esto y esto ay, ¿no está mal? No, está mal que tu corazón esté ahí. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas, simple y sencillo. Hermanos, somos extranjeros. ¿Sí lo sabes? No, nada de aquí. Todos los partidos políticos desaparecerán de una vez ya, para que te quede claro. No estoy hablando al azar. Hay muchos que me quisiera, dije, ay, que se me hace que tengo congregantes políticos aquí, pero bueno. Hermanos, sean sabios. Sean sabios. Este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra realidad. Esto no es lo que nos representa. Eso sí es lo que nos representa, hermanos. Eso sí es lo que nos espera. Eso sí es lo que nos da esperanza. Eso es sí lo que nos sostiene. Eso es sí lo que nos alimenta, los mantiene, nos da provisión. Eso sí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermanos. ¿Sabes qué está haciendo Pablo con esta ilustración? Les está dando una oportunidad de escuchar la ley desde otro punto de vista. ¿Cuántas veces no has leído y dices, oye, eso yo no lo había visto así? ¿No te ha pasado? Claro que sí. Oye, yo no había visto eso. Pues sí, claro. Y muchas veces dicen, no, eso no está dentro de la hermenéutica, no está dentro de la exégesis, no está. No, hermanos, no. Mira, seamos sabios, seamos sensibles a Dios. Cuando Dios te muestra y tú estás leyendo y te metes y dices, wow, Señor, qué hermoso, me estás hablando, me estás mostrando. Déjate llevar. Por eso quitámonos esa tan fuerte, tan pesada que nos tiene ahí presos. Y quiero que vean algo que vale la pena considerar y leer detenidamente. Pablo les dice en el versículo la Jerusalén actual, y en el versículo 26 le dice la Jerusalén de arriba. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque tu realidad y mi realidad es que ya no pertenecemos aquí, es que estamos allá arriba. Ya nuestra vida, nuestra nacionalidad es de allá. Tu pasaporte ya dice, ¿qué dice? Jerusalén celestial. Ya dice. Nosotros ya no somos de aquí. Fíjate cómo lo dice Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. ¿Cómo está esto, pastor?
Pues que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y de ahí viene quién? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Ay, por su iglesia santa. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos aquí, así es que tranquila, hermana, si no tienes casa y eso, pues ni te preocupes. Tienes una ya más grande, hermosa, que no necesita aire acondicionado, que no se le mete la polilla, el comején y nada de eso, que no se le va la luz, que no llegan los de Electra a tocarte, que no llega, no. Ahí lo que vas a escuchar son unas alabanzas, que retumban y tú vas a decir, wow, miles, millones de ángeles. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos? Claro. Hebreos 11, versículo 13, nueva traducción viviente, por favor. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. ¿De qué habla? De todos los esos valientes que están en ese pasaje de Hebreos 11. Y aunque no recibieron lo prometido, aunque no lo vieron desde lejos y lo aceptaron como con gusto, coincidieron que eran, ¿qué, hermanos? Extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes expresan así tener su propio país, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber, ¿qué? Aguas, de estar, ay, es que yo me acuerdo que allá en mi país, yo me acuerdo que allá en mi ciudad, yo me acuerdo que allá en mi Orizabita. Eso es, también para mí va. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de qué, de ser llamado el Dios de ellos. Qué hermoso es eso, hermano. Pues les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Ahora, quiero decirles, ¿cuál sería la aplicación de esto o de esta ilustración que Pablo ha enseñado, de esta alegoría? Pues dice, si la ley la haces la guía de tu vida, caes en la posición de esclavo. Si haces la gracia la guía de tu vida, estás en la posición de hijo, libre para obedecer a Dios y servirle en justicia. Es la manera en que tú y yo solamente podemos obedecer. Por eso desobedeces a Dios, porque estás en la ley. Necesitas ya hacer las paces con Dios, ya rendirte, Señor, ya basta el tiempo pasado, dice Pedro, para haber hecho lo que había hecho. Hermanos, ya basta, aquí hay muchos adultos, ya necesitamos avanzar, crecer, madurar, salir de esas cosas del pasado, salir de esas opresiones, de esas cárceles del pecado y avanzar. En pocas palabras dice, tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. Primera de Corintios nos dice 13:11, creo que es el Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba y pensaba, razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Deja las cosas de niño, avanza, madura, adelante con el Señor Jesús. Deja el pecado, arrepiéntete, renuncia. Hoy, arrepiéntete. Hoy es una oportunidad hermosa, maravillosa. Pertenece a la ciudadanía de arriba, no a la de aquí. Deja de engañarte a ti mismo. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero eso viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya bien desganados. Amén. Yo digo amén, Señor, porque me diste vida, me sacaste de ahí. Si haces la gracia de tu vida, estás en la posición de hijo. Estás en la posición de hijo. Juan 1:11, por favor. No lo traía, pero también es del Señor. Juan 1:11 dice, vino a los de su propio pueblo y ¿qué? Y hasta ellos lo rechazaron. Adelante. 12, por favor. Pero a todos, hermanos, pon atención, por favor. Pero a todos los que ¿qué? Creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar ¿qué? A ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está, bien claro. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que le reciben, los que se arrepienten, los que hacen un cambio de vida verdadero. Esos son los hijos de Dios. No, todos son hijos de Dios. No, la Biblia dice otra cosa. Y para los que dicen que todos, arránquenle a Juan 11, Juan 1. Está en todas las Biblias, afortunadamente, y gracias a Dios. Aunque han tratado de quitarlo, Dios sostiene su palabra y su verdad. Ahí está. Ese es nuestro Dios. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, joven. Arrepiéntete, amigo.
Y luego dice, fíjate, estamos aquí Pablo en el versículo 27, Gálatas 4, 27, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo está recurriendo al Antiguo Testamento, está recurriendo a una profecía de Isaías 54:1. ¿Qué era esa profecía? Era para cuando el pueblo venía ya de regreso del exilio. ¿Y qué estaba diciéndole? Aquí al pueblo Dios le está dando una profecía de que iba a ser muy grande, una nación inmensa, que iba a tener muchos hijos, que iba a ser demasiada grande, que iban a venir de todos lados, de Canadá, ¿o no, Matthew? De todos lados, iban a venir de todas naciones y se iban a integrar como un solo pueblo, como un solo grupo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, tú vas a otro lado del mundo y tú le dices, ¿eres cristiano? Sí. Oh, gloria a Dios. Y empiezas a platicar y hay un mismo tema de conversación, hay un solo sentir, hay un objetivo, es Dios, Dios en nuestras vidas. Es su gracia que nos alcanzó. Amén. Vamos al punto 3, rápido, la aplicación de la alegoría. Versículos 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos ¿qué? Hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Wow, esto ya se entendió. Esto ya se entendió. De manera, hermanos, que no somos hijos de ¿qué? De la esclava, sino, ¿cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios por la libertad que nos dio, ¿verdad? Por el entendimiento, por su gracia. Hermanos, aquí es algo verdaderamente contrastante, la gracia y el legalismo. Totalmente, no pueden coexistir. La fuente de nuestra justificación es la gracia del Señor, es Jesucristo nuestro Señor. Ahí estamos, nosotros somos justificados por Él, por lo que hizo Él, por sus méritos, no por lo que he hecho yo, ni por lo que logre hacer. Nunca lograré hacer nada para añadir algo a mi salvación. La identidad nos confirma que somos hijos de la libre, somos hijos de la libre, y la aplicación de la alegoría es: echa afuera la esclava. Termino. Quiero que entiendas esta parte, porque tienes que echar afuera a la esclava, hermano, de tu vida. Tienes que echar afuera esos ritos, esas formas que te llevan hacia una religiosidad. Tienes que echar fuera esa doctrina y ese tan arraigado pensamiento que me tiene atrapado en pensar que si no hago esto, no soy. Si no voy, es porque no soy. O ya he dejado de hacer esto. Y si no oro tantas horas, es porque no soy un verdadero. Y no quiero decir que no ores. Tienes que orar, pero con la convicción correcta, con la actitud correcta, con el corazón alineado al Señor. Echar fuera a la esclava es muy necesario en nuestras vidas, hermanos. Es muy necesario, es pasar de esa rigidez mental a un corazón blando, humilde, apacible, enseñable. ¿Escucharon? Enseñable. Nada bueno aprendí, nada nuevo aprendí. Ya Pablo lo dijo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando lo dijo Pablo en esta carta? Y no era en ese sentido que lo decía Pablo. No era en ese sentido, nada más que nosotros de la carne somos tremendos para tergiversar. No, hermanos, un corazón enseñable es el que viene, que asiste con toda la actitud correcta, con el deseo de aprender, con el deseo de salir de diferente manera aquí. No venir aquí con una religiosidad y querer agradar a alguien o algo, querer cumplir por cumplir. Vengo porque quiero conocerlo más, vengo porque quiero agradecerle, vengo porque quiero postrarme en adoración hacia Él, levantar mis manos y decirle: gracias, Señor, porque yo ni sabía de quién era hijo, yo ni sabía si era de la libre, de la esclava, si era, no sé. Pero hoy entiendo lo que tú me has enseñado, entiendo que soy, Señor, soy
algo que tú hiciste en esa cruz y que tú me alcanzaste, Señor, y tu gracia, Padre, sobre mí me hizo abrir los ojos, me hace ver, me da el entendimiento y me sostiene día con día, y es la que me hace caminar. Señor, gracias. ¿Cuántos dicen gracias? Ponte de pie, mi querido hermano. Toma a tu esposa, tu familiar ahí. Si vienes con familia, júntate con tu familia, por favor. Júntate con tu familia, con tus hijos. Júntense con ellos, júntense en familia. Y si vienes sola, no estás sola. Digo, hay hermanos, hay hermanas, pero está el Espíritu Santo, está Dios. Júntense porque Dios está obrando, hermanos. Esto no fue un juicio solamente es la palabra de Dios que nos hace entender y ver y agradecer porque yo veo que esa libertad que Dios me da, hoy puedo yo apreciar los momentos que vivo con mi familia en una libertad hermosa, que no estoy atado a cadenas que tengan que ser por cumplir. Sabes, hermano, hay muchas cosas que tenemos que limpiarnos hoy delante de Dios. Quizás necesitamos decirnos perdón. Y yo te reto con toda la autoridad de Dios que me ha dado. Te reto a que seas valiente, tú como hombre y tú como mujer. Si has hecho algo que no es correcto delante de Dios, para tu familia, para tu esposa, hoy es el momento. Hoy es el tiempo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la libre y queremos seguir caminando en gracia, y esa gracia nos sostiene y nos enseña el Evangelio a perdonar, a sostener, a caminar. Este reto que Dios lanza, sabes, hermano, es necesario, porque una vez que tú estableces esta paz en tu hogar, en tu vida, el siguiente paso será caminar en Él. Obviamente tendrás que ponerte a cuentas con Dios, hazlo en este momento también. Pero camina hacia adelante, hermano. Camina en ese trayecto hacia la Jerusalén celestial. Despójate de ese peso, despójate del pecado, despójate de esas ataduras. Camina libre, despójate. Hoy es el día y dile con el corazón, hazlo. Yo los voy a bendecir. Señor del cielo, Padre bueno, gracias por este pueblo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que están conectados, de los que nos escucharán. Señor, gracias, Señor. Te ruego, mi Dios, que si alguien está verdaderamente siendo genuino del corazón y quiere caminar contigo, Señor, tomado de la mano, Padre, porque tu palabra dice: basta el tiempo pasado para haber hecho lo que he hecho. Basta. Hoy quiero caminar contigo, tomado de la mano, Señor, en ese camino libre hacia esa Jerusalén. Yo quiero ver a ti, a mi familia completa contigo, Señor. Allá arriba, todos juntos, Señor, adorándote, alabándote. Eras el único que nos podía limpiar, eras el único que nos podía salvar, eras el único que nos podía sanar, eras el único que nos podía perdonar. Señor, entregamos nuestra vida contigo, Padre. Y si me estoy poniendo a cuentas con alguien, Señor, intercede con tu Espíritu Santo. Señor, sana, Señor, sana, limpia, restaura. Ayúdanos a caminar libremente, Señor. Rompe las cadenas de ese legalismo tan fuerte y tan arraigado en muchos corazones, en mentes, Señor. Danos libertad, Padre, libertad de amar, libertad de caminar, libertad, Señor, para dirigirnos sabiamente en esta tierra, Padre. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre, escucha nuestra oración, escucha nuestro socorro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y yo los bendigo en tu nombre. Bendigo a estas familias, Señor, bendigo a cada uno de ellos, Señor. Señor, tu Espíritu Santo descienda sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.
lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tus pensamientos no los puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista firme en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Vamos a decirle al Dios de pactos, dile. Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras nunca pasarán. Aunque sea infiel, tú siempre eres fiel. Tus pensamientos no lo puedo comprender. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista firme en lo que no se ve. Mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. 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 Así es, Señor. Esa es nuestra esperanza. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque este mundo no es nuestro hogar. Nosotros somos de la libre. ¿Cuántos dicen amén?
Pues vamos a cantarle, porque esa es nuestra esperanza. Amén. Vamos a decirle: no, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Vamos así todos. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Resucitado con Cristo estoy, busco las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pienso en las cosas del cielo y no en lo terrenal. Tengo una nueva vida que está escondida con Cristo en Dios. Todos decimos: no, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Ciudadano del cielo, dile: ciudadano del cielo soy, donde vive mi Señor. Espero con anhelo que Él regrese por mí. Trabajaré por lo eterno y no por lo temporal. Tengo un lugar futuro donde no hay llanto ni más dolor. Que se oiga fuerte, decimos: no, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él por la eternidad. Así es, Señor. Nos esforzaremos, Señor, para estar contigo por la eternidad, sabiendo que tú, Señor, nos has hecho libre por tu sacrificio en la cruz. Aunque el mundo se desvanezca, nosotros estaremos firmes. La maldad de este mundo aumentará. El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué haremos? Mas yo permaneceré fiel a ti. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino y extranjero. Tengo una patria celestial. Jesús, mi Señor y mi Salvador, ha preparado un lugar mejor junto a Él
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en ti. ¿Verdad que sí, hermanos?